Taller de Gaites Alberto Fernández patrocina Viva el Valle. Bueno, Diego, lo primero, creo que te presentes un poquillín. ¿Qué es lo que hiciste, qué es lo que estudiaste, qué es lo que estás haciendo a día de hoy? Bueno, cuéntanos un poquillín al rollo de la tu vida o de lo que te preste. A ver, yo soy Diego Fernández, soy gaitero, desde va 17 años, entamé a tocar la gaita con 10. La historia es muy divertida porque estaba yo limpiando el trastero de la mi casa con la mi mamá y atopamos una gaita que era de mi pa. Mi pa había intentado de aprender a tocar la gaita en antes, sí, y no fue capaz, entonces nada, quedó allí la ahí en el gaita trastero, posado, tira. quedó allí posado, hasta que un guajete de 10 años, aquí yo, atopóla en casa, y digo a mi mamá, mamá, quiero aprender a tocar la gaita, mi mamá. Cuando fará con todo igual, a los 3 meses cansarse, bueno, voy a apuntarlo a clases ahí y tal, a ver lo que aguanta. Los 3 mesinos fueron 17 años que llevo ya con la gaita al yombu. Bueno, soy una afición guapa, ¿no? Que tenéis que descubrirla y descubrírtela con la gaita. Sí, además descubrirla eso, y como la historia interminable, cuando topa el libro del trastero igual. Bueno, a ver, entonces yo entiendo que con los 17 años de trayectoria musical hayas estudiado, te hayas profesionalizado un poco, ¿no? ¿No fue así? ¿Estudiaste algo relacionado con la gaita, ¿no? ¿Estudios musicales o...? Yo a los 12, 13 también estudiar flauta travesera del Conservatorio de Xixón. Y después a los 16, en la que estaba haciendo el grado profesional de flauta, sí, también sacame también el grado profesional de gaita, porque ya que claro, estaba incluido en los conservatorios los estudios de gaita, pues sí, pa'lante. Pa'lante, ya estoy con una cosa que más me da atar con la otra, que más convalido asignaturas. Pues perfecto. Entonces para allá que fui. Justo el año que finé yo, sí, fue cuando entamó el grado superior de gaita en el Conservatorio de Ubiu en 2019. Bueno, sí, pero ¿qué más da? Justo me coincidía que definaba yo y entamó él, sí. No, entamaron el año anterior y tú finaste el año siguiente. Fue el año siguiente, soy la segunda promoción. Y metíme en estudiar el grado superior de gaita y sí, en UBIEU, y acabé a fin del año pasado. Bueno, anda, muy guapo. Y a ver, la gaita, pues en Asturias, tiene lo que está muy relacionado con las bandas de gaites, ¿no? Quiero que me hagas una reflexión o una valoración o que cuentes un poquillín cómo ves tú las bandas de gaites o si tuvieron alguna evolución ascendente o descendente desde algún boom que pueda haber tenido la gaita, por ejemplo con Evia o con... ¿Cómo les ves tú a día de hoy las bandas de...? Yo, opinión personal, ¿no? Bueno, lo que quieras. Las bandas de gaites se entamaron, si no recuerdo mal, en Asturias se entamaron del año 86, cuando José Ángel, conocido por todos como Evia, fundó la banda Gaites Villaviciosa en el Gaiteru. Sí. Bueno, de aquella Villaviciosa, creo que el Gaiteru fue después, bueno, eso es otro tema. Sí. Después de aquello fueron fundándose más bandas a lo largo de Asturias, en los años postreros. La cuestión es que a partir de eso, podría hacerse un estudio. A partir de expulizarse el disco Tierra de Naide de Evia en el 97, sí, la cosa fue exponencial. Sí, Entamaron a crecer bandas de gaites y alumnos y escuelas de música. O sea, por todos los fue bueno desde el punto de vista folclórico ese disco, ¿no? Fue, no se me ocurre a día de hoy mayor promoción para la música asturiana que lo que fue aquel disco en aquel momento, por lo menos para la gaita. Sí. El tema del valle y otras cosas ya sería otro cantar. Sí. Yo entamé con la gaita en el 2007, así que soy de parte de la ola aquella de expulizarse el álbum, sí, de Evia. Y en aquellos momentos, pues, fundáronse muchas bandas, con mucha gente. Sí, muy numerosas. Muy numerosas, sí, nivel competente muy alto. Y sí que es verdad, muy a mi pesar, yo a tiempo que no toco en bandas, que sí que veoles más de capa caída, con menos gente. Bueno, como todas las cosas, cuando tienen un boom, tienen la subida y... A ver, al final las cosas son cíclicas, a la fin. Exactamente. Entonces, bueno, ahora para las bandas igual toquen momentos más bajos que íbamos a hacer. Bueno, pero enseguida seguramente tan al tornar nuevos tiempos. La vida es cíclica, exactamente. Bueno, vete que tienes aquí la gaita y yo trasito también para aquí una pandereta. Habrá que tocar algo, ¿no? ¿Tocamos algo? Venga, va. A ver qué saques ahí.
Ahí va. Ahí está.